Vos llevaste hoy un poco la voz cantante del tema en el debate que se dio en comisión. Recién nosotros algo estábamos explicando de cuál es la idea, que el título, digamos, de lo que propone este proyecto para que aquellos varones y mujeres que no cuentan con los 30 años de aporte puedan jubilarse pagando deuda y demás. Hoy ustedes no acompañaron el proyecto. Uno de los puntos que hicieron hincapié es en que no lo explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, o que no lo defendió, que no fue a dar alguna explicación de qué le parece a ellos, y también, bueno, plantearon que en algún punto resultaba injusto. ¿Nos podés contar de por qué lo rechazan y qué propondrían en ese caso? La realidad es que todos estamos convencidos de que uno de los grandes problemas o los grandes debates que nos debemos los argentinos, la política argentina, la dirigencia, es cómo hacer sustentable, justo y solidario el sistema previsional, jubilatorio, en su conjunto. Sí. En todo el mundo está en crisis, en Argentina está más en crisis, porque has incorporado sistemáticamente a través de distintas moratorias y parches y demás personas que no están, no tienen condiciones de aporte. Entonces, por eso nosotros creamos en el 2016 la PUAN, que es esta prestación universal al adulto mayor, de la cual yo personalmente estoy muy de acuerdo, porque no es que si vos no aportaste o no llegas a los 30 años de aporte, porque las condiciones del propio Estado argentino ha hecho que no se genere trabajo, que el trabajo no esté registrado, que sea negro, que sea cíclico, tenés que tener, llegada la edad jubilatoria, una prestación básica universal al adulto mayor. ¿Qué encontramos en esta reforma? Primero que, si de hecho seguramente vos le habrás contado a los oyentes, es los que presentan este proyecto son Anabel Fernández Sagasti, sí, Parrilli, Di Tulio y Recalde, ¿no? Son los cuatro voceros puros de Cristina Fernández de Kirchner. Esto no es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo Nacional, no es un proyecto en el que han emitido opinión o ha venido el ministro Guzmán, no. Esto es, la voz cantante ha sido la del kirchnerismo puro, y de hecho el resto de los senadores del Frente de Todos en su conjunto no han hablado. Y lo que nosotros planteamos es que no es que estamos en contra de que hay que revisar, reordenar, reencauzar y mirar integralmente al sistema previsional. Lo que decimos es que esto es un parche, es un tema muy importante para la Argentina, para ahora y de previsibilidad, que nos sentemos generosamente, genuinamente, todos los actores y podamos discutir algo que sea serio. ¿Por qué? Para que la gente entienda. Es cierto, esta moratoria te permite, primero que hay una moratoria vigente, esa está permanente, toda aquella persona que es aquella persona anterior a que pueda, si querés, como pagar aportes no realizados, porque antes del año 1993, sí, ¿no? Ya hacemos las cuentas, son las personas que están por jubilar ahora. Esas personas están en una moratoria que es permanente, que no necesita reforma. ¿Por qué? Porque ahí tiene en cuenta la dictadura, un montón de procesos distintos, entonces está esa moratoria permanente. Sí. En esta lo que plantea es que, y de hecho esto así lo ha dicho el oficialismo en asesores, que el promedio de edad de las personas que aportaron, el promedio de edad de los años de aporte de las personas que estarían en esta moratoria es de 7 años. Entonces, en la moratoria vigente, vos podés pagar, si querés, en términos de moratoria, entre 13 años si sos mujer y 17 y 18 años si sos varón. Ahora en esta te plantea que es por 2 años, con lo cual no resuelve nada, que podés pagar hasta 10 años, primero que a un valor mucho más bajo de lo que pagamos los que aportamos en blanco, ¿no? Entonces, ahora, son 7 años el promedio de las personas que aportaron al Estado. Entonces, ¿por qué planteo que no es justa? No es justo que no tengamos una Argentina que tenga trabajo genuino en blanco para todos los argentinos, estamos de acuerdo. Pero tampoco es justo que si vos aportaste 7 años, puedas entrar en un esquema de moratoria donde pagas menos aportes que una persona que está en relación de dependencia y te puedas jubilar igual. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que la jubilación actual sea cada vez más baja. Hoy tenemos, todos lo saben, vos necesitas alrededor de 3 trabajadores activos para hacer sustentable a un jubilado, sí, actualmente, porque además la ANSES
también invierte, hace rutas, digo, es un agente inversor de política pública de generación de empleo. Hoy tenemos por cada jubilado 1,5 puntos de trabajador en blanco. Y si seguimos incorporando gente que no ha cumplido con los 30 años, es un problema. Y después, claramente, dado que estos son los actores que defienden este proyecto, es una moratoria por 2 años. Y es como vengo diciendo yo. Esto es el cristinismo, como Nerón quemando Roma. En 2 años dejan de gobernar ellos. Claro. Guadalupe, Mariano Casal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Mariano? Hay algunas cosas que a mí no quedaron muy claras y de la comisión es, primero, ¿por qué no se le consultó a la Oficina de Presupuesto del Congreso? Esa es una. Después, el tema se trató en asesores, ¿cuánto? En 2 reuniones y después fue directo ahí a legisladores y el oficialismo lo vendió como si se hubiese debatido, no sé, eternamente o casi eternamente durante meses este tema. Y después, ¿qué van a hacer, digamos, con respecto a esto cuando ya el recinto, qué tienen pensado plantear? Hoy fue muy clara la senadora Juliana Di Tulio cuando le planteé que creía que requería una plenaria de presupuesto y si hacía falta trabajar todos los días, y sí, fue muy contundente en su respuesta, donde me dijo, la que decide los giros es la presidenta de este cuerpo y ella decide que no vaya a presupuesto. O sea, con un nivel de crudeza absoluta, nunca vi que en el Senado me contestaran así. Digo, así textual contestó, con lo cual no lo hacen porque no le interesa ni la opinión del oficial del presupuesto, ni le interesa la opinión del ministro de Economía, ni le interesa la opinión del presidente. O sea, y así lo dijo, la que decide los giros en esta casa es la presidenta, y Cristina decide que no vaya más a ningún otro lugar. Es cierto que se debatió, creo que se conversó entre 2 o 3 oportunidades entre asesores, pero nunca con senadores. También miente la senadora Di Tulio cuando dijo que se conversó en senadores y que hubo una pregunta mía. No, hubo una repregunta de una de mis asesoras, pero no nos dimos el debate. Entonces, y de nuevo, la Argentina, este sí es un tema, por primera vez, si querés, que en estos 2 años y medio que llevo en el Senado, este es un tema de la Argentina. Este es un tema central que le preocupa a la gente, tanto al que trabaja en negro, tanto al que cobra cada vez menos, a ver cómo la hacemos sustentables. Nos preocupa a nosotros, que yo tengo 48 años, bueno, cómo me voy a poder jubilar. Porque además existe la PUAN, que sí es como así como tenemos la UH para los chicos, bueno, está la PUAN para los adultos mayores. Entonces no es que no hay una prestación, existe una prestación. Y de hecho, en este cálculo que ellos presentan, donde uno puede pagar hasta 10 años, nada más, no puedes pagar mucho más, solamente 10 años de deuda, o de deuda que te faltaron aportar, y te van a descontar durante 10 años, en algunos casos las personas podrían llegar a cobrar menos que la PUAN. Entonces, como no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que están jubilando son personas de mayor poder adquisitivo o mayor aporte. Entonces, mira qué injusto. Una persona que aportó toda su vida, llega a los 30 años, va a cobrar la mínima porque siempre tuvo un trabajo de bajos ingresos, pero de repente yo, senadora, que tengo un excelente ingreso y estoy cerca de jubilarme, pero me faltan los primeros 10 años, puedo aportar, y yo cuando me jubile voy a jubilarme con la jubilación del sueldo que hoy tengo. Ahora es cierto que el problema de fondo es que el trabajo en negro pasan los gobiernos y los colores de gobierno y sigue siendo altísimo. Claro, y es como yo decía hoy, contando lo que dijo el compañero Ritondo en la Cámara de Diputados. De los últimos 19 años en Argentina, el 80% del tiempo gobernó el kirchnerismo. Entonces no me puede venir a decir hoy, como me decía la senadora Di Tulio, que además también tiró palo, para que sepa la audiencia, tiró palo como presidenta de la comisión contra el Ministerio de Trabajo, con lo mal que trabaja, con lo mal que controla. O sea, la misma senadora de la cual es gobierno, porque esto es, en definitiva, parte de una estrategia electoral que no es real, no es una respuesta real para la gente, no hace sustentable el sistema, les importa poco lo que pasa en la Argentina en los próximos 2, 3, 4 años, porque están quemando Roma, y Cristina le interesa ser candidata a senadora en el 2023 y quiere recorrer la provincia de Buenos Aires diciendo yo hice esto. Como lo hace con el presidente, no le importa lo que el presidente necesita, ni lo que necesita Guzmán, ni lo que necesita Culfa, ni lo que necesita la Argentina. Solamente le interesa su capital y relato político
para caminar el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Te cambio de tema, pero me interesa esto, asociar lo que estás diciendo, porque esta semana hubo polémica respecto a la decisión del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta con el uso del lenguaje inclusivo, y justamente lo que decían en el oficialismo era que era una forma de hablarle a un público y también era una decisión electoral. Bueno, vos sos muy cercana a Larreta, ¿qué opinión sobre esto y sobre esta decisión que generó mucho debate? La realidad es que justo, además, hace 10 días, ¿no? 10 días nomás, la ministra Acuña, en algo que hacemos nosotros en la ciudad, que hacemos siempre con Horacio, es hablar con la verdad. Hicimos las evaluaciones y vimos lo que significó la pandemia, lo que significó, como dijo la ministra Acuña, chicos que no saben porque nosotros no les pudimos enseñar. Entonces, si vos un chico que hoy está en 3º o 4º grado, que tuvo su primer grado por Zoom, su 2º grado con burbujas, algunos días sí, algunos días no, después, y eso que tuvimos más días que el resto del país, le hablas en un lenguaje donde una palabra que dice la docente no existe en el uso del diccionario que utiliza, lo estás como confundiendo más. Entonces, lo que estamos planteando es, obviamente que, a ver, yo siempre pongo el ejemplo, tengo un hijo de 13 años, mi hijo habla como habla y me dice re, y digo, y está permitido, y lo usa, y tal, no. Sí. Ahora, no, sabe que no es una palabra del diccionario. Entonces no podemos, sí creo, y Jazmín me conoce hace mucho tiempo, sí creo en la importancia de tener un lenguaje que haga sentir incluidos a todos los que estamos en esa mesa. Yo soy de las personas que digo todos y todas, porque yo sé que el lenguaje también tiene una connotación respecto a cómo fue construido. Ahora, no invento palabras. Entonces, por ejemplo, si me quiero referir a niños y niñas, y quiero también incluir género fluido, y quiero incluir demás cuestiones, yo me refiero a infancias, como me refiero a mujeres, o me refiero a la comunidad educativa, o de hecho, lo que hizo el ministerio fue enviar guías de trabajo para que, por ejemplo, en un aula, la docente o el docente pueda decir aquel que quiera ir al baño, y no decir el chico que quiere ir al baño levante la mano, porque sí, estás dejando afuera de la chica. Entonces, bueno, uno puede decir quien quiera ir al baño levante la mano, y lo despojás de cualquier género, y eso también, el lenguaje inclusivo, sin inventar palabras que no existen cuando estás explicando a un chico de 10, 7, 8 años cuáles son las palabras de la lengua castellana. Tagliaferri, tema boleta única en el Senado. Sabemos que a priori está complicado por los números que maneja el oficialismo, la posibilidad de bloqueos, y suma algunos aliados. Hay que ver qué definen, aunque está un poco oscura la situación de 3 senadores peronistas. En la próxima sesión, que seguramente va a ser a fines de junio, seguramente, o casi seguramente el 30 de junio, ¿van a plantear algo cuando se inicie esa sesión, ya sea una preferencia o sea un reclamo dentro del recinto? Porque no sabemos si van a convocar a las comisiones y ellos las presiden, las que tendrán que intervenir. Entonces no pueden dormir el tema. La única que queda es el recinto. Obviamente lo vamos a plantear en el recinto, lo vamos a plantear sistemáticamente en cada lugar que podamos hacerlo, todo el tiempo. Probablemente nos encontremos la sesión, como decís vos, probablemente sea para el jueves 30 de junio, eso es lo que circula por los pasillos del Senado, donde vamos a ver quizás la reforma de la Corte Suprema, de la cantidad de miembros, y no boleta única. ¿Cuál es el tema? La realidad es que a mí me gusta siempre destacar, y de hecho hay muchas personas que no están en mi espacio político, que yo respeto mucho porque tienen honestidad intelectual. El senador Snopek, sí, que es de Jujuy, que es opositor al gobierno de Morales, es decir, no es de Juntos por el Cambio, presentó con el senador Esteban Bullrich un proyecto de boleta única papel muy similar a este. El senador Beretinec de Río Negro, su diputado, que le responde a él, en diputados, acompañó este proyecto. Votaron. Exactamente. Entonces, la verdad que me cuesta, la senadora Vigo, desde que llegó, nunca ha votado nada conjuntamente con el kirchnerismo, no porque esté en contra, sino porque lo que ha venido ha sido cosas que no tienen que ver con la agenda de la gente. Entonces, el senador Cuéllar ha hecho campaña en Entre Ríos planteando la boleta única papel. El senador Camao Espínola también ha hecho campaña en Corrientes pidiendo la boleta única papel en su provincia. Entonces,
yo busco y quiero creer que hay una honestidad intelectual respecto a lo que estos senadores creen, consideran democrático, transparente, ecológico, más económico, en un momento donde los que sabemos de campaña sabemos que por cada elección los partidos políticos imprimen cerca de tres padrones completos para poder hacer campaña, para que estén las boletas, más lo que imprime el propio gobierno. Entonces, seguramente se va a dormir, y esto es una demostración más de que no les interesa hacer del Estado algo mejor, no les interesa una Argentina mejor, el kirchnerismo. Entonces estamos frente a esto, a un kirchnerismo que ignora al presidente, lo maltrata, lo ningunea, lo vacía de poder, una presidenta del Senado que hace lo que a ella le importa y el resto no le importa, una senadora que me contesta, acá decide Cristina dónde tiene giro, no trato boleta única a papel, amplió la Corte como se me ocurre, no le voto el pliego de Rafecas. La semana pasada se votó en acuerdo un embajador. Históricamente la oposición, sea quien sea, le vota a los embajadores al presidente porque es una competencia al presidente. El pliego del embajador de Ecuador, el doctor Gabriel Fuchs, fue enviado por el presidente en diciembre del 2021. Y la presidenta del Senado decidió aprobárselo y tratárselo en la comisión recién a principios de junio. 6 meses Cristina le durmió un embajador al presidente. Bueno, Casal está dormido hace ¿cuánto? Bueno, Rafecas, olvídate, ya no existe, pero... El reemplazo, claro, de Casal. Claro, pero ni siquiera un embajador. A Camaño ni le aprobó el pliego como interventora de la... Camaño, Pelle en el Central. Ahora, Guadalupe, recién hablabas estaba en esos pliegos también el de Venezuela. Quiero aprovechar a consultarte corto antes de que se nos acabe el tema por el tema del avión iraní-venezolano. ¿Qué te parece que va a derivar esta situación? Porque también es cierto que se cruza mucho la discusión política y de que sean venezolanos iraníes, ¿no? En este caso, a ver, más allá de mi opinión respecto a el régimen de Venezuela en términos de que es una dictadura y no una democracia, además de que le sumo eso de que eran venezolanos, que era de un gobierno de iraníes que supuestamente tienen alerta en todo el mundo, Paraguay no dejó aterrizar, Uruguay no lo dejó aterrizar, en la Argentina aterrizó en Ezeiza sin ser un avión identificado, viajó a Córdoba y volvió. O sea, no podemos pasar por alto el nivel de, si querés, impunidad, desprolijidad, falta de responsabilidad con lo que son las fronteras argentinas. O sea, así como se detectó esto, pueden haber entrado terroristas, narcotraficantes, la valija de Antonini Wilson, las fronteras son porosas. Digo, acá tenés un nivel de falta siento que ni siquiera son las misiones básicas de un país. ¿Cómo va a aterrizar un avión que tiene tripulantes que en el mundo entero tiene alertas de terroristas? Que insisto, que en Ezeiza no se identificó el avión para aterrizar. Es inaudito, no existe en ningún lugar del mundo que un avión aterrice en un suelo de un país y el país no tenga registro de qué viene a hacer. Y por suerte, además mintieron, porque de hecho Volkswagen salió a decir que de ninguna manera llevaban autopartes de ellos. Entonces, esto es realmente peligroso. Estamos en un país donde ni siquiera lo más mínimo que tiene que ver con la seguridad de tus fronteras, no te digo las porosas del norte argentino por la forma en que tienen, por la vegetación, por los ríos, por el Bermejo, no, del aeropuerto internacional de Ezeiza. Esto es sumamente peligroso, además en un gobierno y con funcionarios como Luis de Lía que consideran que Irán, Venezuela son países aliados de la Argentina, cuando la Argentina tiene que estar pensando en qué países democráticamente son nuestros aliados, sino Venezuela, Nicaragua, Irán.